Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás, nuestra tertulia semanal. Hoy nuestro tema será los grandes valores. Es muy habitual escuchar la necesidad de respetar los valores o principios de conducta que deben definir una sociedad que ha surgido del cristianismo, la nuestra, la sociedad de Occidente. Para abordar esa cuestión, están con nosotros Camilo Esperón, experto en tecnología y movimientos sociales profundos. Bienvenido, Camilo. Buenas noches, un placer estar aquí. Flor Sánchez, graduada en psicología y profesora. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. Antes se decía licenciada, pero ahora, como es graduado, pues es lo que hay. Y también tenemos con nosotros a Moncho Lagos, enfermero de gran experiencia, no porque sea mayor, sino porque experimentó mucho, y experto en jóvenes y adolescentes, formando parte del equipo pastoral de su iglesia. Y además, como le queda mucho tiempo y está algo aburrido, dirige una asociación de hombres que está teniendo un importante éxito cultural. Bienvenido, Moncho. Pues muchas gracias, aquí estamos. Nuestras 3 pizcas de adobo natural inseparables del programa ya estarán a cargo del coro de la radio de Leipzig y la orquesta Gewandhaus, dirigidos por Wolfgang Sawallisch, interpretando 3 temas del oratorio Elías de Felix Mendelssohn, basado en el libro primero de los reyes en los tiempos del rey Acab, en el siglo IX a.C. Todo el oratorio gira en torno al cuestionamiento del valor supremo, es decir, de Dios. Y vamos ya con el primer tema que nos sitúa en lo alto del Monte Carmelo, donde el profeta Elías es confrontado con centenares de profetas de Baal que están allí exultantes por el apoyo total de la reina Jezabel. Y Elías, el profeta del Dios verdadero, está solo. El profeta Elías les propone una prueba para demostrar cuál es el verdadero Dios y les ofrece el primer lugar para demostrarlo porque eran más. Se trataba de que fuese quemado un buey puesto sobre un altar, pero sin encender el fuego. Los centenares de profetas de Baal ruegan a su supuesto Dios, pero no hay respuesta, no aparece el fuego. Escuchemos sus oraciones en este primer tema. Baal, escúchanos, interpretado por el coro. Lo escuchamos.
Después de escuchar este comienzo del adobo musical, vamos dando entrada a nuestros tertulianos para comenzar a debatir el tema que nos ocupa hoy en torno a los grandes valores o principios que orientan la vida moral del ser humano, el comportamiento en suma. Estamos esperando un tertuliano que por alguna razón, a lo mejor es culpa mía, pues todavía no ha aparecido, pero tan pronto aparezca la puerta del cuarto de atrás se abre automática. La primera razón por la que yo me decidí por este tema es un artículo de Europa Press que apareció publicado en 20 minutos en estos días pasados, hace 4 días, titulado Esperanza Aguirre, Ortega Lara y Francisco Vázquez apoyan NEOS, la nueva plataforma de Mayor Oreja. El comienzo del artículo es así, no voy a leeros el artículo porque creo que ya os lo mandé. La organización apuesta por la vida, la dignidad de la persona y la familia, la libertad, España como nación y la defensa de la corona. El presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor Oreja, ha presentado este viernes NEOS, una alternativa cultural basada en los fundamentos cristianos como la defensa de la vida, la dignidad de la persona, la familia, la libertad, etcétera, etcétera, que nace, dice el artículo, para hacer frente al proceso de destrucción del orden social. Entonces, creo que es el momento adecuado para empezar con una pregunta que es obvia y viene ya cae por su propio peso. Y empezamos, pues, por ejemplo, Flor, ¿tú crees que esta frase última que aparece en este, bueno, que he leído yo, porque hay más, el proceso de destrucción del orden social, ¿tú crees que estamos asistiendo en nuestra sociedad a algo así como dice este artículo? Bueno, yo creo que la sociedad está sufriendo un cambio bastante, ya desde hace bastantes años, un cambio profundo en cuanto a los valores, en cuanto a las cosas que considera importantes y en cuanto a la degradación, yo creo, del sentido de lo que es la persona. Lo que hemos visto en los últimos tiempos es que las personas han perdido su valor como tal, como persona, y se ven cosas donde parece que las personas somos más un objeto donde se puede usar, tirar, y yo creo que sí, que claramente sí que hay una destrucción de muchas cosas con respecto al sentido que tienen las personas en esta sociedad. Cuando hables, habla, por favor, siempre con el mismo volumen, porque después tengo que subir el volumen. Es una cosa tan seria, vas bajando el volumen y después yo tengo que buscar y subirlo un poquito. Muy bien. Eso refleja preocupación. Moncho, de una forma más breve, ya que sería volver sobre lo mismo, ¿tú cómo lo ves este tema? Hombre, yo dentro de los pilares que ellos proponen como fundamentos cristianos, creo que hay 3 que ellos plantean que sí son básicos y que se han estado deteriorando en los últimos años, como es el tema de la defensa de la vida, como es el tema de la dignidad de las personas y como es el tema de la familia. Concretamente en esos 3 ámbitos creo que sí ha habido un deterioro social preocupante, porque son 3 áreas que están sometidas a un ataque bastante grande dentro de los movimientos sociales en los últimos años. Uh-huh. Camilo, más breve que Moncho todavía, por favor. Pues venga, apruebo que se creen plataformas, incluso en los campos católicos romanos, que para defender la vida, Dios, todas estas cosas. El inconveniente que le veo simplemente es que también se mete la política por el medio. Cuando hablamos de defender a España y defender ciertos valores nacionales, pues ahí siempre se mete la política por el medio. Yo pienso que sería más limpio y más puro dejarlo en los valores de la ética cristiana y punto, ¿no? Bueno, pues ya situados ahí, tenemos que asomarnos a una cuestión que es inevitable. Desde la perspectiva cristiana,
desde esa perspectiva, ya que esta es una emisora cristiana y hablamos en perspectiva cristiana. Y últimamente se oye hablar muy poco en esa perspectiva, es decir, partiendo de eso, parece que es un hacerse de menos. Yo creo que podemos decir, sin lugar a ninguna duda, que el fundamento ético de la vida de los cristianos es el decálogo, porque el mismo Señor Jesucristo lo respalda. Entonces, en el decálogo, si yo lo entiendo bien, tenemos una serie de valores como son, ya que el decálogo es la ley moral de Dios. La vida, o sea, Dios preside el decálogo. Y además, la mitad del decálogo tiene que ver directamente con tomar a Dios en serio en la vida, en la conducta, en el comportamiento. La vida, la familia, el trabajo, la propiedad de los demás, claro, y el respeto a los demás, empezando por los mayores. Honra a tu padre y a tu madre tiene bastante que ver con esto. Entonces, ese presupuesto inicial creo que merece la pena analizar algunas cosas. ¿En qué momento os parece que en nuestro entorno, en principio inspirado por el cristianismo, se ha deteriorado gravemente el considerar a Dios la referencia máxima de la conducta moral? Voy a empezar por Moncho ahora para que Flor se me relaje un poquito. Hoy está malita. Hombre, yo creo que el origen de todo esto ya lo tenemos en el siglo XVIII, ¿no? El siglo de las luces, con la Ilustración, con el liberalismo, que de alguna manera ya pone el foco en el ser humano, en el hombre, como referente de sí mismo, una sociedad que se considera ya avanzada, progresista, liberal, que tiene que dejar al lado las enseñanzas del cristianismo y los valores que el cristianismo propone. Ese fue el primer gran aldabonazo de sacar a Dios del medio y poner al hombre, al ser humano, en el centro del desarrollo y del progreso, ¿no? Y a partir de ahí todo fue avanzar en esa línea, en esa dirección. Bien, tenemos a la puerta, no sé qué es lo que pasa, tenemos a la puerta a Pedro Crenes, pero algo pasa por ahí porque no... ahora lo veo. Bienvenido, Pedro. Buenas noches. Pedro Crenes, como algunos aún recuerdan, es escritor, un escritor de éxito, no un escritorcito que escribe algo y tiene la ilusión de que algún día se lo publiquen. Ya tiene muchos premios en el bolsillo, pero como es natural, pues no se conforma. Claro, si no, vaya escritor que sería. Quiere ir a más. Pedro es español por los tres costados y panameño por otra la mitad. Pedro, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, hemos hecho la introducción, pero prácticamente, pues en realidad estábamos diciendo ahora que el principal valor en una sociedad que tiene alguna inspiración, algún principio cristiano animándola, el primer valor, sin lugar a ninguna duda, es Dios. Yo no sé si tú escuchaste ahora toda la exposición de Moncho, explicando, dando su parecer acerca de en qué momento en esta sociedad que a fin de cuentas surgió del cristianismo, pues en qué momento Dios fue apartado y pasó a un segundo lugar. Nuestra primera pregunta fue si tú percibes, tú que además vienes de otra sociedad, aunque llevas mucho tiempo en España ya, que hay un deterioro en la vida social, dice, hacer frente al proceso de destrucción del orden social, dice esa entidad que se ha creado recientemente, NEOS. ¿Tú cómo ves el asunto? Quizá empezando por ahí. Pues definitivamente sí que se ha apartado a Dios. Yo recuerdo, por aquí tengo un libro, y siempre lo señalo, un libro de los 90 que se llama Hacia una ética sin Dios. Es decir, ya alguien se había sentado a escribir qué es lo que debíamos hacer con Dios, ¿no? Dejarlo apartado y todo lo demás, ¿no? Repasando ese libro, y tengo por ahí pendiente escribir algo sobre eso, definitivamente tampoco han acertado. Entonces yo recuerdo que creo que era Moody, que después de predicar, pues se bajó del púlpito y se le acercó un hermano de la iglesia
y le dijo, mire, señor Moody, no estoy de acuerdo con su método de evangelización y de lo que usted plantea. Entonces Moody le dice a este hombre, bueno, ¿y usted tiene un modelo alternativo? Y dice, no, no tengo ninguno. Pues, él dijo, Moody, pues me quedo con el mío. Entonces, después de todos estos años de publicado este libro, vemos que en realidad no hemos mejorado nada. Entonces, casi hay que plantearse lo de Pascal, aquello, ¿no? ¿no? Eh, si no me ofreces otra cosa que todo este libertinaje, y todo esto sin ser puritanos y ponernos en rasgando las vestiduras, pero en realidad el deterioro de la familia, el deterioro de la autoridad de los padres sobre los hijos, la dejadez que tenemos los unos de los otros, todo el mundo va a su conveniencia, la tiranía, la inmediatez con todo esto de los mensajes y todo lo demás, pues están dejando una sociedad que por decirlo así, cuando Dios reinaba o le dejábamos reinar, pues las cosas eran francamente mejores. Entonces, en términos económicos, como se plantea todo aquí, pues este modelo de sociedad no nos conviene con Dios fuera de la ecuación. Así que hay que plantearse de verdad qué es lo que queremos, en términos muy prácticos, ¿no? Uh-huh. Flor, una pregunta. ¿Tú crees que en toda conciencia de toda persona hay la percepción de los límites puestos por Dios, los límites en relación con el prójimo y los límites en relación con Dios? ¿Tú crees que hay ese sustrato? A ver, yo creo que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y Dios puso en el corazón del hombre sus enseñanzas. Quiero decir, cuando se oye, por ejemplo, que, bueno, no es exactamente el tema que estamos hablando, pero cuando se dice exactamente que no hay justificación ninguna en las personas que puedan permitir que sean salvados sin tener conocimiento de Cristo, es porque Dios puso conocimiento, puso una conciencia en las personas. El hecho de que el hombre pase de ese tema, pase y quiera ser su propio Dios, uh-huh. Realmente es lo que ocurre, ¿no? No quiere ser criatura creada, quiere ser criatura única, digamos, y quita de la ecuación a Dios, tiene que ver con la desobediencia, con la forma de ser del hombre desde que nace, con la rebeldía, pero yo creo que igual que pienso que no hay justificación posible ante Dios del rechazo hacia Él, también pienso que el hombre se ha alejado de eso porque quiere ser, pues, el dueño de la creación. Camilo, ¿tú crees que de la misma manera que a lo largo de la historia el cristianismo en general no ha sido, digamos, dominante de tal manera en general, se imponía y había que sí o sí seguir unos principios morales? ¿Tú crees que el cristianismo en estos tiempos tiene posibilidades de ir, y voy a usar un término que seguro que a Moncho le es muy familiar, puede ir infectando su entorno sin llamar la atención demasiado, sin ser protagonista, pero sí conquistando corazones y almas para que vengan, para que regresen a los fundamentos de la ley moral de Dios, es decir, a los verdaderos valores y principios de vida y conducta? ¿Tú crees que puede darse esa infección, entre comillas? Sí y no. O sea, ahí yo pienso en dos vertientes, ¿no? O sea, pienso que el alejamiento de Dios, como Moncho explicaba muy bien desde la antigüedad, desde la no tan antigua, pero bueno, desde hace 300 años, 400 años, el hombre se va alejando de esa religión, de ese absolutismo de reyes, de una iglesia muy dominante, y se va alejando de Dios, y eso es progresivo, ha llegado a un alejamiento tan de Dios, ya no un ateísmo, sino hacia un luciferismo, hacia un odio a la religión cristiana, hacia un odio al cristianismo. Eso cada vez es más patente
y como eso está en manos de, esa ideología está en manos de las élites, por un lado yo veo un futuro bastante triste, por decirlo de alguna manera, pero por otro lado, yo soy de los que creen que Dios tiene siempre la última palabra y que siempre se reserva el mejor vino al final y siempre tiene, digamos, cuando se levantan hombres con valor, cuando se levantan hombres defendiendo la bandera de Cristo, yo pienso que también por otro lado pueden quedar momentos, son preciosos en la humanidad, donde el Evangelio resplandezca y brille hasta el final. Porque al fin y al cabo la batalla la vamos a ganar. O la guerra la vamos a ganar, aunque perdamos aparentemente algunas batallas. Pienso en eso, pero por otro lado pienso que las cosas van a ser mucho más complicadas para nosotros. Y aunque creemos plataformas como la de Mayor Oreja o cosas por ahí, una plataforma en sí ya es la Iglesia en sí, que está peleando por extender el reino de Dios y porque este evangelio y esta verdad llegue a toda criatura, ¿no? Pero por otro lado tengo que ser pesimista porque veo las cosas como vienen y eso no pinta bien la cosa. De todas maneras, no ha respondido a mi pregunta, sino que ha sido sobre el tema que estábamos hablando, que está interesante. Pero entonces yo le lanzo... Pues fue sin querer, ¿verdad? No, te creo. ¿Verdad, chicos? Te creo y te perdono, por favor. Pero entonces yo devuelvo la pelota y se la devuelvo a Moncho. ¿Tú crees, Moncho, que en esta sociedad que pasa de Dios absolutamente, que en esta sociedad es posible todavía, de una manera, digamos que silenciosa y callada, sin hacer una publicidad espectacular, es posible infectar, entre comillas, tú que vives en un ambiente en el cual eso te es tan familiar, es posible infectar en nuestra sociedad con los valores de Dios? Yo creo mucho en el papel de la Iglesia y en la misión de la Iglesia. Lo que pasa es que creo que debemos recuperar la auténtica misión y el papel de la Iglesia que Jesucristo le otorgó cuando la creó. A mí me resulta muy, muy gráfico la figura de la sal. Cuando Jesús dice, vosotros sois la sal del mundo, creo que eso es muy gráfico y muy sugerente lo que Jesús esperaba de su pueblo, de su Iglesia. Y yo creo que hace falta comunidades que impregnen de sabor esta sociedad, de un sabor alternativo, y que de alguna manera, como la sal hizo cuando no había congeladores ni había otros elementos de refrigerar los alimentos, era preservar de la corrupción los alimentos en este caso, ¿no? Y yo creo que esa figura es muy, muy gráfica. Lo que debe hacer la Iglesia como comunidades cristianas en el entorno en el que se mueven es frenar ese deterioro social, esa corrupción, con una conducta alternativa, diferente, atractiva, que dé sabor a esta sociedad. Uh-huh. Y yo creo que si las iglesias son conscientes de este papel que tenemos de ser la sal del mundo y lo asumimos ya no solamente como iglesia, comunidad que está en un local determinado haciendo reuniones, sino iglesia que se esparce y que se mezcla con la sociedad en el entorno de donde cada uno se mueve. Recordemos que la iglesia no es un local, sino que la iglesia es pueblo de Dios allí donde esté. Uh-huh. Entonces, si somos capaces de llevar a nuestros entornos laborales, a nuestros entornos de comunidades de vecinos, entornos de amigos, una vida alternativa diferente, que es la vida que surge del Evangelio, que es una vida nueva, una vida transformada por el poder del Espíritu, yo creo que eso sí que cambiaría entornos sociales, como está ocurriendo en algunos países. Uh-huh. Desgraciadamente, la Europa y la sociedad rica probablemente esté dejándose subyugar la propia Iglesia a esos valores que se transmiten en estas sociedades, y son en países más pobres y más necesitados donde este papel relevante de la Iglesia se está dando. Pedro, ¿tú crees que en este momento en que suena tanto lo de los influenciadores, no quiero usar el término influencer, y que todo el mundo quiere ser trending topic, quiere ser lo máximo de atención en todas las redes sociales, ¿tú crees que el creyente puede ser un influenciador
sin que salga en los famosos ni nada de eso, pero sí eficaz en su entorno? Creo que sí, creo que lo hemos comentado alguna vez. José de Segovia, que vosotros conocéis, que mucha gente conoce, él está compartiendo a través de sus redes un podcast que se llama Ruta 66, que es brillante. Yo cuando conocí a José en los 90, él era profesor mío en el seminario. Él es una mente lúcida que sabe leer perfectamente la cultura popular y enraizarla o leerla a través de la palabra de Dios, ¿no? Es un hombre que en aquella época y ahora me parece que se ha leído todo, se ha visto todas las películas, se conoce todas las canciones, y es una persona que es un influencer o influenciador, si lo queremos decir así, ¿no? Entonces la iglesia necesita mirar y admirar ese tipo de cosas que se están haciendo y compartirlas intento compartirlo con gente no creyente para que de alguna forma se observen retratados en la palabra de Dios, pero a través de los grandes de la cultura popular, ¿no? Entonces, yo creo que hace falta eso, y posiblemente nosotros, ahí donde estemos, si ocupamos, aunque sea un mínimo de espacio público, debemos decir en ese momento, y no dejar de decirlo nunca, que creemos en la palabra de Dios, citar la palabra de Dios, hablar de Salomón de sabiduría, o hablar de Esther en belleza, o lo que se quiera, pero dejar estas semillas, ¿no? Esparcir las semillas, ¿no? Para que podamos ser como decía Moncho, ¿no? Esa comunidad de contraste, ¿no? Esa sal que preserva. Antes de dedicar un rato a nuestro segunda pizca de Adobo Musical, os voy a dejar 2 textos que nos van a servir en la continuación. El primero de ellos es cuando a Jesús le preguntan cuál es el gran mandamiento de la ley, y se refieren a la ley moral, a los 10 mandamientos. Jesús dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero, recalca Jesús, y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y remacha: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Curiosamente, algunos años después, escribiendo a la iglesia en Roma, el apóstol Pablo dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vamos a hacer un pequeño alto para escuchar nuestra segunda pizca de Adobo Musical, que será, como ya hemos anunciado antes, un tema del oratorio Elías compuesto por Félix Mendelssohn. Como el fuego no se producía y los centenares de profetas de Baal se desgañitaban clamando, el profeta Elías se burla de ellos diciendo: gritad más alto que no os oye. Escuchemos al coro de la radio de Leipzig y la orquesta de la Gewandhaus, dirigidos por Wolfgang Sawallisch, interpretando Gritad más alto que no se os oye. Vamos a escucharlo. Rufet lauter, hört euch nicht, ritzt euch mit Messern und mit Riemen nach eurer Weise. Hint den Altar, den ihr gemacht, rufet und weissagt, da wird keine Stimme sein, keine Antwort, kein Aufmerken.
Bien, pues hace un momento recordábamos, pero si acaso, pues casi que lo repetimos de nuevo. Hay uno de los mandamientos del Decálogo que a mí me llama muchísimo la atención, y es ese mandamiento en el cual se reúnen dos principios muy importantes, Dios y el trabajo. Yo no me había fijado nunca. El cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahí se reúnen 2 y a lo mejor hasta 3 cosas muy interesantes, pero principalmente Dios y el trabajo, es decir, es como la transición, porque es el último mandamiento de la primera parte, y en ello es como una transición entre Dios y el trabajo. Me llama muchísimo la atención que el trabajo es el primer principio que aparece y aparece relacionado con Dios. Yo no sé si a alguno de vosotros se os ocurre alguna razón de esa reunión de esos 2 principios, Dios, que es el máximo, el supremo del que dependen todos, y el trabajo. Mira tú por dónde. Yo creo que nosotros, la cultura latina, hemos subestimado el trabajo, creo. Pedro, ¿tú cómo lo respiras esto? Yo creo que Dios, al ser un ser activo, reconoce que es importante el descanso, ¿no? Él de sus obras y haciendo imagen y semejanza de Dios, pues nosotros también debemos hacer lo mismo, ¿no? Y es interesante que también este asunto del reposo y de estar tranquilos, también Dios lo hace sobre la tierra, ¿no? También proclama un jubileo, ¿no? Llega un momento en el que todo tiene que descansar. Tiene que descansar la esclavitud, por ejemplo, en la esclavitud que había, ¿no? Dejará libre, ¿no? Bueno, el jubileo de jubilación, ¿no? Es decir, todo va hacia un descanso, ¿no? Y el máximo jubileo o descanso que podemos tener es en Dios mismo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una gran metáfora de la relación del Dios activo, del Dios proveedor, que también no solamente provee el hecho del trabajo, sino también el descanso, ¿no? Entonces, muchos siglos después descubrimos los seres humanos el asunto de no trabajar los fines de semana, trabajar 8 horas y estas cosas, ¿no? El descanso, ¿no? La gente se moría trabajando. Pero bueno, Dios ha provisto también ese amor en medio, en esa transición de los mandamientos, ¿no? Bueno, vamos a centrarnos en esos 2 resúmenes de la ley moral de Dios que hace, por una parte, Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo. Esto no debe olvidarse nunca. Jesús es Dios y hombre a la vez. Y dice eso de cuando es preguntado cuál es el gran mandamiento. Es muy significativa esa pregunta. ¿Cuál es el gran mandamiento? O sea, lo más importante en la conducta, ¿qué es? Y él pone Dios lo más importante, tan importante con los deseos, las emociones, los pensamientos, con todo. Ese es lo primero. Y es, por tanto, la referencia de todos los demás. Y después resume, eso es el resumen de los primeros 3,5, y el otro el resumen de los siguientes 5,5. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y da esta sentencia magistral. De estos 2 depende toda la ley y los profetas. Pero llegamos al apóstol Pablo, y escribiendo a la iglesia en Roma, dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿A qué se deberá esto de que Pablo no menciona el primero y grande mandamiento, sino que menciona directamente la segunda parte de la ley? Moncho, ¿tú a qué crees que se debe esto? A mí me ha llamado mucho la atención. Claro, el resto del capítulo, pues en realidad habla de la vida, de la conducta. El capítulo 13 de la Carta a los Romanos habla sobre todo de la conducta del cristiano en medio de un mundo para quien Dios no tiene importancia ninguna.
o sea, nuestro tiempo, el influenciador. Pero ¿a qué se deberá que Pablo resume? No les recuerda, bueno, recuerda primero Dios y después el prójimo. ¿Se te ocurre algo que justifique esto? Bueno, a mí se me ocurre, en el contexto en el que Pablo está hablando, digamos que Romanos, la parte práctica de la epístola, después de haber expuesto magistralmente toda una parte doctrinal de lo que es la obra de Dios en Cristo por el ser humano pecador, la parte práctica de la epístola empieza en Romanos 12:1, si os acordáis. Y ahí en la parte práctica de esa epístola, desde luego ya está hablando de lo que es la relación del hombre con Dios y lo que Dios espera de ese hombre, ¿os acordáis? Os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es vuestro culto racional. Entonces ya está partiendo de la premisa que lo que Dios espera de nosotros es que nos presentemos a Él en la totalidad de nuestras vidas, porque este es nuestro verdadero culto, nuestra verdadera reacción que debemos tener ante Dios, la entrega de nuestras vidas en su totalidad, cuerpo, alma, espíritu, a Dios. Entonces ahí está obviamente recogido la primera parte de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y eso se demuestra entregando nuestras vidas, como él dice, como un sacrificio, es decir, entregándola a su servicio. De manera que esa parte ya está recogida. Y es lo principal que Pablo dice. Y luego la otra parte que tiene que ver en las relaciones dentro de la Iglesia y la Iglesia con sus semejantes, enfatiza el papel del amor en las relaciones humanas. Pero lo de nuestro amor a Dios y nuestra entrega a Dios ya lo da, por supuesto, desde la primera parte de esa exposición práctica de la epístola, después de la magistral exposición doctrinal de los primeros 11 capítulos. Hay otra cuestión. Yo le pregunto ahora a Camilo, que está ahí observando de hito en hito a ver por dónde vamos derivando. Recuerdo en mi niñez... Camilo está apreciando como de forma magistral mis compañeros están mostrando el amor de Dios de esa forma. Perdone que le interrumpa, maestro. Cuando era niño he tenido el privilegio de nacer en una familia creyente, aunque yo no heredé ser creyente, fue algo personal, pero sí que me ha influido, evidentemente, ¿no? Recuerdo que cuando llegaba el domingo, el día de descanso, tomándolo del mandamiento, el día de descanso, no se hacía nada. Era un día en que no se hacía nada, es decir, todo el día era dedicado a las cosas de Dios. Y yo no sé si se nota mucho que quizá por aquello de no ser ritualistas hemos ido aparcando en los medios cristianos en general y, bueno, vamos a decir, en los evangélicos en particular, pues no sé yo si hemos tomado nota de eso, de un día de descanso, pero de descanso en relación con Dios. Camilo, ¿tú cómo lo ves eso? Aunque tú vienes de otro trasfondo, pues más motivo todavía. Sí, para mí el domingo era el día de la farándula, pero cuando conocí al Señor evidentemente fue un día de descanso y un día para dedicarme a las cosas de Dios de una manera u otra, y eso pues qué bueno, sí que hermoso se me hacen a mí los domingos, ¿no? El tema es que ahora que tenemos domingos y tenemos más de un domingo, ya por los viernes por la tarde, pues la mayoría de los trabajadores ya aparcamos el trabajo y ya prácticamente ya tenemos mediodía del viernes, un sábado y un domingo. Ya ese descanso lo hemos prolongado, ¿no? Quizá el problema es que nos falte pasión para que ese tiempo que tengamos, dedicarlo bien al Señor. No lo dediquemos, yo que sé, a deportes, todo tipo de redes sociales, muchas cosas, y al fin y al cabo lo demás acabemos practicándolo como si fuera un ritualismo, como si fuese, digamos, algo que se ha convertido en una costumbre. Igual en los tiempos que corren lo que nos falta es pasión y lo que nos falta es también echarle valor, ya que antes hablábamos, al menos mi persona hablaba de que las cosas se van poniendo difíciles, y yo medito mucho en eso, que no me falte esa pasión por el Señor el domingo y toda la semana, evidentemente, ¿no? Pero bueno, los domingos con más
con más devoción, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo meditaba mucho en unas palabras que, perdóneme si por ahí me salgo un poquito la tangente, pero muy poquito, creo que está en colación con el tema, ¿no? Yo meditaba mucho estos días, me vino una palabra que está en el Apocalipsis, en el capítulo 21 al final, ¿no? Y después de todo esto que viene encima, yo pienso que estamos en tiempos postreros, en tiempos complicados, la advertencia del Señor empieza, bueno, pero no empieza diciendo los fornicarios, los idólatras, los mentirosos, etcétera. Empieza por los cobardes. Y a mí eso me llamó muchísimo la atención. Y digo, ¿qué razón tienes, Dios? En los tiempos que corren, lo que tenemos que empezar por tener es valor para seguir proclamando la palabra del Señor, seguir defendiendo nuestros valores, sea en plataformas o sin plataformas, y sea levantando la bandera, porque el mundo cada vez se nos echa más encima y con más odio, con más furor va todo en contra nuestra, ¿no? Pero yo creo que es un momento de levantarse más que nunca y de defender todo esto. Y defender el decálogo también de lo que estamos hablando. Porque al fin y al cabo el decálogo mosaico está entretejido por un hilo de oro que es el amor, ¿no? Y eso no se puede apagar, ¿no? Aunque dice el Señor que en los últimos tiempos el amor también se enfría, mi clamor al Señor es decir, pues que no nos enfriemos, que no nos falte el valor y sigamos adelante, ¿no? De verdad que es bueno, vale la pena seguir defendiendo esto, ¿no? Flor, ¿tú crees que estamos empezando, o ya más que empezando, a padecer una especie de ritualismo religioso? Y ya que Camilo lo mencionó 4, 5, 6 veces, y yo estoy de acuerdo con esa mención, y que perdemos pasión. Bueno, yo creo que sí que muchas veces nos volvemos rutinarios. Yo creo que el tener el hacer, por ejemplo, siempre lo mismo, ya no solo por semana en nuestro trabajo, sino los domingos, sí que nos hace que al final lo que debía ser algo pues que nos emocionara, que nos apasionara, que buscáramos y esperáramos con ansia, ¿no? El domingo pues sí que se vuelve un poco rutinario y obviamente terminamos haciendo unas pues rutinas de domingo que ya no tienen igual la frescura que tenían al principio, ¿no? ¿Qué pasa? Que es verdad que realmente la manera de que eso no sea así es mantenernos en contacto por semana, no solo ese día en particular que le dedicamos a Dios, ¿no? O que le dedicamos parte de nuestro tiempo a Dios, porque a veces no se le dedica un día entero, ¿no? Pues resolvería eso el tener ese contacto personal con el Señor durante toda la semana, no dejarlo para un momento puntual, digamos, el fin de semana. Yo no sé, es que alguna vez se pone el ejemplo, y yo creo que el ejemplo es válido, ¿no? Pero recuerdo cuando, por circunstancias de trabajo, en los, no sé, 2 años anteriores a casarnos, yo solo podía ver a mi novia normalmente, algunas veces sí, pero normalmente solo la podía ver un día a la semana. Y ese día a la semana, pues yo contaba las horas, los minutos, los microsegundos, yo qué sé. Estaba deseando ir. Y creo que yo me pregunto a veces, en cierta manera, hemos adquirido costumbre y perdido pasión. ¿Eso a qué se puede deber? Pedro, tú si te dijeran, da un diagnóstico, es un diagnóstico atrevido porque nos incluimos todos en él, claro. ¿Hemos perdido pasión y adquirido costumbre? Totalmente, totalmente. De hecho, Hebreos 10:25, ¿no? Dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y hay una canción muy popular que dice, no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y es así. Ya uno entra en una serie de rutinas que no sabe cómo romper tampoco. Por ejemplo, ¿por qué no seguimos haciendo los cultos domingos por la mañana y por la tarde? Yo recuerdo cuando era joven, era todo lo que decía, bueno, un poco más laxo en mi caso, ¿no? Por la mañana íbamos a la iglesia, terminaba el culto, los jóvenes nos íbamos a comer juntos, para arriba y para abajo, y ya estábamos
claro, comíamos juntos porque a las 6 había otra vez culto por la tarde. Entonces el domingo era así. Era todo vinculado a lo que íbamos a la iglesia, ¿no? Pero ahora incluso cuando vamos el domingo por la mañana a las reuniones, vamos corriendo, ¿no? Porque hay que cumplir un horario y va todo muy rápido, porque es que la gente tiene que irse, porque hay que cumplir con la familia. Pero bueno, muchas veces incluso quedamos con nuestra familia que no es creyente y tampoco le hablamos del evangelio. Entonces, ¿cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa, no? Entonces yo estoy de acuerdo que durante la semana hay que estar con el Señor, evidentemente, pero creo que hemos perdido un poquito de pasión y tenemos que romper un poco las rutinas, ¿no? Y bueno, no sé de qué manera hacerlo, ¿no? Pero cada iglesia debería hacer un autoexamen y buscar maneras de buscar otra vez una conexión con la adoración corporativa, ¿no? De la iglesia. Ya que estamos en ello y yo veo que esto va tomando fuerza y va desarrollándose, Moncho, ¿tú crees que se puede de alguna manera recuperar algo de la pasión o la pasión toda? Yo creo que hay un doble problema. Para mí surge, obviamente, y estoy plenamente de acuerdo con lo que Flor dice, de lo que es el cultivar nuestra propia relación personal con Dios, ¿no? El permanecer unidos a Dios, como esos pámpanos y esa vid que habla el Señor Jesús en la parábola, ¿no? Yo creo que eso es imprescindible. Y el Señor Jesús lo dejó muy claro: separados de mí no podéis hacer nada. Esa conexión personal, íntima, diaria, continua con el Señor es algo vital para el desarrollo de una vida cristiana auténtica a nivel personal. Y luego también está el aspecto, digamos, el aspecto colectivo, el ayudarnos unos a otros en ese crecimiento. O sea, el principal problema es personal, pero también ayuda mucho cuando se vive vidas en comunidad, donde la propia comunidad es un estímulo a la pasión, donde nos animamos unos a otros, nos exhortamos unos a otros, nos rendimos cuentas unos a otros, podemos animar a aquellos que están desalentados, que están desanimados, que están fríos, a acercarse al Señor. Yo creo que tenemos que recuperar el sentido de vida de comunidad. Y eso es romper rutinas, porque las rutinas pues es, vamos a la reunión porque hay que ir, y son las 11 de la mañana, un domingo, y por costumbre pues nos reunimos. No, la vida de comunidad es mucho más que eso. La vida de comunidad es la necesidad que tenemos de encontrarnos con los hermanos para juntos edificarnos, animarnos, exhortarnos y estimularnos a permanecer firmes en el Señor. Entonces yo creo que es una conjunción de las dos cosas, del acercamiento personal al Señor como algo necesario e imprescindible, pero que también la propia Iglesia debe ser una vida de comunidad que nos ayude y nos anime a crecer y a fortalecernos en nuestra vida espiritual. Yo he vivido últimamente una experiencia que me ha afectado mucho, y es como una persona derrotada por la edad y por el deterioro físico, recuperó gran parte de su ánimo y de su vitalidad emocional y por ende con repercusión física, gracias a algo que creo que está muy relacionado con lo que tú acabas de decir, Moncho, porque fue una especie de tratamiento de estímulo amistoso y funcionó de una manera extraordinaria. A mí me impactó muchísimo. Hay algo relacionado con eso, y como nos quedan 5 minutos escasitos, yo os recuerdo algo que creo que tiene que ver con lo que el Señor dice. El Señor resume la ley en 2 partes: Dios y el prójimo. Amarás. Y el apóstol Pablo, que como muy bien dijo Moncho, ya despachó lo que tiene que ver con Dios como inicio de la sección. Después dice: el amor no hace mal al prójimo, el cumplimiento de la ley es el amor. Y vamos al amor. El capítulo 13 de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en los primeros 3 versículos, dice algo así, lo resumo. Dice: mira, si no es por amor, cualquier cosa que hagas, por extraordinaria, por llamativa, por fama que tenga, no vale para nada si no va empaquetado en amor. Y termina el capítulo en el versículo 13
diciendo: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, el mayor es el amor. Y en el medio, entre los versículos 4 y el versículo 8, Pablo dice lo que es el amor. Sí, muchos dicen, bueno, esto describe el carácter de Dios el Hijo, de Jesucristo, que fue el que vino a este mundo y vivió como hombre entre nosotros, y hemos visto en su comportamiento cómo amaba, cómo era de serio, de comprometido, de entusiasta, lo hemos visto todo en su vida. Dice Pablo, el amor, versículo 4 de 1 Corintios 13, dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Yo no sé si el repaso de esta carta de valor del amor, porque a última hora yo no sé si está bien decir que el valor máximo es el amor bien encaminado. Flor, tú que estás en el mundo de la psicología, nos queda 20 segundos para cada uno, así que despáchate. Vale, yo solo voy a decir que ese amor que se refleja en 1 Corintios 13 ese es el amor de Dios, y no hay mayor amor que es. Entonces, el que Jesús nombrara como el mayor mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás al prójimo como tú mismo. Se supone que si el amor de Dios te ha llegado de tal forma, porque Él nos amó primero, ya corto ahora, perdón, y serás canal de amor hacia los demás. Entonces ahí se manifiestan las dos relaciones que tienen que ver con el amor. La humanidad empezó con amor y terminará con amor. Pedro, resúmenos tú el amor ahora en menos segundos, porque es que el tiempo, yo veo correr el cronómetro y yo estoy asustado. Pues simple y llenamente que Dios en su amor por nosotros nos dice que tenemos que, si decimos que le amamos a Él, tenemos que amar al ser humano. Así que Dios incluso en ese sentido renuncia. Y dice, si tú dices que me amas a mí, que no me ves, ¿cómo no vas a amar al que ves? Así que ama a tu prójimo si dices que me amas a mí, ¿no? Así es nuestro Dios. Moncho, más breve todavía. Una frase. Un texto, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos también los unos a los otros. Perfecto. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Una marca del cristianismo, ser como Cristo y amar como Cristo. Camilo, el desafío pues con una sencilla plegaria y cortas. Padre, danos amor, danos pasión por las almas, insúflanos tu amor y cada poro de nuestra piel y cada átomo de nuestro ser que esté impregnado por tu amor. Eso es mi petición para vosotros y para toda la audiencia en este momento. El reloj es inflexible, nuestro tiempo ha terminado. Así que despedimos a nuestros tertulianos. Muchas gracias a Camilo, muchas gracias a Flor, muchas gracias a Pedro, muchas gracias a Moncho por su presencia en el cuarto de atrás. De verdad que es un honor teneros aquí este ratito, que cuando empezamos a charlar nos damos cuenta que es brevísimo. Así que hasta el próximo día, si Dios lo permite. Pero antes de cerrar el cuarto de atrás de hoy, escucharemos la tercera pizca de adobo musical y será después del estrepitoso fracaso de los centenares de profetas de Baal, el falso Dios, recordado en los dos temas anteriores. La manifestación indiscutible del Dios verdadero que quema el buey, quema el altar de piedra, quema el agua que Elías había ordenado verter en abundancia sobre el altar, de tal manera que todo el pueblo clamó: Yahvé es el Dios, Yahvé es el Dios. Escuchemos al coro de la radio de Leipzig y la orquesta de la Gewandhaus, dirigidos por Wolfgang Sawallisch, interpretando Bajo fuego, Yahvé es el Dios.
Después de escuchar este impresionante tema, te dejamos con nuestra sintonía. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.